imagino Elizabeth ya me presentó. Nuevamente para recordar, mi nombre es Leslie Barzola, yo soy enfermera y en esta ocasión me ha tocado darles la clase del curso de primeros auxilios. Para ello se está llevando a cabo 6 sesiones, de las cuales el día de hoy estamos iniciando con nuestra primera sesión con el tema fundamentos y principios básicos. ¿Está bien? Sí escuchan, ¿verdad? Elizabeth. Sí, maestra, todo claro. Cualquier cosita Ya, yo le comunico por aquí o por su por WhatsApp. favor, muchas gracias. Bien, entonces, antes de iniciar la sesión, vamos a revisar cada punto de acuerdo al índice que hemos desarrollado para esta sesión, ya para ustedes. Bien, vamos a iniciar con introducción a los primeros auxilios, bioseguridad, signos vitales, principios básicos, valoración primaria y valoración secundaria, ¿ya? Antes de dar inicio a la sesión, quisiera que observen esta imagen, ¿ya? Esta es una imagen de un accidente automovilístico. Noten ustedes en esta imagen el evento, ¿ya? Pero hay algo particular en esta imagen, ¿no? Se ha evidenciado un accidente y las primeras personas a veces en llegar en estos tipos de incidentes son el cuerpo de policía, ¿ya? Más temprano que el mismo personal médico, ¿no? Nosotros contamos actualmente con no solamente los bomberos, ¿no? Para este tipo a veces de situaciones, sino también ya contamos con otras entidades de emergencias prehospitalarias como es el SAMU, ¿no? Y que las policías también cuentan ya con brigadistas en caso de estos tipos de accidentes que se dan en, en las calles, ¿no? Y los primeros que llegan, les decía, en este tipo de situaciones a veces son los policías. Antes de poder abordar a la víctima, porque aparentemente ven ustedes en el dibujo, hay una bicicleta que está arrollada por un carro, ¿no? De repente era una ciclista, ¿no? Que estaba transitando por la pista, no hay ciclovía, así que se vio la necesidad de ir por la pista y lamentablemente pues fue arrollada por un auto. ¿Qué pasa en esta situación? Viene la policía y lo que hace es constatar el hecho, ¿no? Llaman de repente a otro sistema de emergencia, en este caso ya vino un personal de salud para auxiliar a la víctima. Pero noten ustedes que para evitar otro tipo de accidente, lo que hace el personal policial es cercar la zona para que esta zona sea segura para la atención de la víctima. Ustedes atrás del auto celeste hay otro auto, ¿no? Recuerden que esta es una autopista y pues en la autopista pasan constantemente autos. Y si nosotros no hacemos segura la zona donde se hizo o donde se produjo el accidente, puede producirse más accidentes, ¿ya? Entonces, con esta imagen pasamos a lo que es el tema en sí, ¿ya? En caso de los primeros auxilios, nosotros tenemos que saber el concepto de estos términos, ¿no? ¿A qué hace referencia los primeros auxilios? ¿No? Hace referencia que son todas las medidas y cuidados que se ponen en práctica en forma inmediata, provisional y adecuada en una persona, en este caso la víctima, tan pronto como se reconoce una situación de emergencia. Dice un accidente o una enfermedad de aparición súbita y antes de su atención en el centro asistencial. Los primeros auxilios, ya en resumen, es en sí, es un deber cívico, ¿ya? Ustedes de repente van a escuchar esa frase. ¿Por qué? Porque los primeros auxilios no solamente debe conocerlo el personal de salud, sino que también debe conocer todas las personas, ¿ya? Todas, todas. Profesora, pero también tiene que ser una persona que no tiene alguna carrera de salud, ¿ya? Porque esta persona debe tener la capacidad, ¿ya? De conocer algunos fundamentos básicos de cómo auxiliar a una persona o una víctima. Lo más básico.
¿ya? Nosotros, o mejor dicho, las personas que no son personal de salud, pueden hacer ciertas acciones o actividades, pero eso sí, con el conocimiento, ¿ya? Si yo no sé, yo no entro a la escena y no realizo el salvataje a esa persona, porque puedo agravar la situación, ¿ya? Entonces es importante que todos sepamos, ¿ya? Ciertos cuidados para algunos incidentes o accidentes que se puedan producir. ¿Dónde se producen? De repente la mayoría de accidentes, aunque no lo crean, es el hogar, ¿ya? En el hogar pueden producirse un montón de accidentes de los cuales a veces uno desconoce y no sabe cómo solucionarlo. ¿Qué puede pasar con estas personas? En lo mejor de los casos, ¿no? Puede producir una situación en la cual el paciente se pueda recuperar rápidamente, pero en otras, lamentablemente puede producirse hasta la muerte del paciente. Si yo no conozco cuáles son esos cuidados que refiere el concepto, ¿no? Entonces, al decidir actuar, ¿no? Si usted, por ejemplo, ya conoce cuáles son las actividades o cuidados que se deben hacer para los primeros auxilios, lo que nosotros estamos contribuyendo, ¿no? A esa víctima es conservar la vida de esta víctima, ¿no? Evitar complicaciones físicas y psicológicas también, ¿ya? Aliviar el dolor físico, ayudar a la recuperación de la víctima y asegurar el correcto traslado de los lesionados o enfermos a un centro asistencial. Recordemos que van a nosotros, bueno, nosotros de repente podemos evidenciar un accidente, ¿no? O algún desastre, a veces desastres naturales donde hay un montón de víctimas. Entonces, al nosotros auxiliar a esas víctimas, hacemos es clasificar, ¿ya? Las clasificaremos de tal manera de que la solución a ese problema de salud que se está presentando, el paciente pueda conservar la vida, pueda preservarla o no tener tantas complicaciones, ¿ya? Y bueno, acá algo que vamos a ver en la última sesión acerca del traslado de los lesionados, ¿ya? Que eso ya lo vamos a ver más adelante, pero para darles luces de lo que hace referencia al traslado de los lesionados, es que puedo tener la gran intención de poder llevar a esa persona a un centro hospitalario y que se solucione su problema de salud. Aquí el detalle es saber cómo trasladarlo y a dónde específicamente necesita que se le lleve a esta víctima, ¿ya? Bueno, vamos a pasar a otro de las diapositivas. Y en cuanto a los principios perdón, de primeros auxilios, nosotros debemos tomar en cuenta estos tres principios, ¿ya? Si está seguro del quehacer, ¿ya? O sea, si usted conoce cuáles son los cuidados que debe realizar, ¿ya? En cualquiera de las situaciones que se presente esta víctima, actúe, ¿ya? Actúe, hágalo sin, hágalo y no tenga duda de al momento que realice su actividad, ¿ya? Pero si tienes dudas, no estás seguro de lo que vas a hacer, ¿ya? O si la escena donde se ha producido este accidente, ya resulta difícil, no solamente en caso de conocimiento, sino también psicológicamente si estás preparado, ¿ya? Si estás preparado, hazlo, pero si no, es preferible abstenerse a participar en esta actividad, en este caso auxiliar a la víctima. Si tienes dudas, no conoces o de repente tienes el conocimiento, pero cuando se da la situación temes ya en actuar, mejor solo pide ayuda. Nosotros tenemos unos números, ya que son centros de emergencia. En este caso tenemos a los bomberos, tenemos al SAMU, ¿ya?
Si alguno de ellos, por ejemplo, no nos contestaran, también tenemos a la policía que nos pueden también ayudar en esos casos de emergencias prehospitalarias, ¿ya? Y en caso de otro de los principios, ¿ya? Una regla de oro en los primeros auxilios consiste en no movilizar a una víctima hasta no haber realizado una valoración de su estado, excepto cuando haya ya un riesgo evidente en el lugar de la emergencia que puede poner en peligro la vida de la víctima y la de usted. ¿A qué se referencia este principio? ¿Ya? Si usted evidencia de repente a una persona tirada en la vereda, primero usted cerciórese, ¿ya? ¿Cómo así la víctima ha quedado tendida en la vereda? De repente es una persona que está en un estado de repente etílico, se quedó dormido en la vereda, puede ser. Otra de las opciones es que esta persona haya caído del piso 19 de su edificio y pues ha quedado tendido en la vereda. Ahora, esas dos situaciones que yo les he dado ahora, tiene que ver mucho con este principio, ¿ya? Valoren el estado de la víctima. Si cualquiera de esas dos opciones, ya a veces se puede dar, valoren. Y si se cayó del piso 19 su paciente o su víctima, la van a mover con facilidad, la van a trasladar, la van a cargar, parece que necesita su ayuda, ¿lo harán? Esa es la pregunta para ustedes. Pueden escribir a través del chat. Esta es una víctima que se ha caído del piso 19 y ha quedado tendida en la vereda. Pregunta para ustedes. Este paciente, ¿la van a movilizar? La cargan y la llevan a un hospital rápidamente porque se ha caído del piso 19. ¿Qué opinan? ¿La mueven sí o no? Lo escriben a través del chat para poderlo ver después de las diapositivas, ¿ya? Bien. Y acá pues hay una excepción, ¿no? Hablaba acerca de si está en riesgo la evidente, la víctima, tendríamos que moverlo. ¿En qué momento puede pasar esto? Si, por ejemplo, hay un incendio, ¿no? O un carro se ha volcado y la gasolina está que se dispersa, ¿no? Puede ser que en ese momento haya una explosión, ¿no? Se agrave más, ¿no? La escena. La escena ya es trágica porque un carro se ha volcado y la gasolina se ha caído, pero se ha caído pues cerca a una comunidad. Entonces, aquí, si hay una víctima, ¿no? En este caso el chofer, yo tendría que retirar rápidamente a la víctima. ¿Por qué? Porque la situación de la víctima actualmente está en peligro y no solamente la de la víctima, sino la del auxiliador, en este caso ustedes, porque ustedes están yendo a ayudar a esa víctima. Si se da esa situación, va a haber un momento que va a haber un peligro, ¿no? Más de lo que ya del accidente se presentó, tendríamos que retirar a la víctima. Ahora, como ya les había mencionado, hay diferentes formas de traslado de la víctima. Eso también lo vamos a ver ya en nuestra última sesión. Y por último, el principio, y este es un principio también de bioseguridad, ya es una precaución inclusive universal, que cuando nosotros realicemos la atención en lo posible, ya se tenga que realizar un lavado de manos antes y después de la atención a esta víctima, ¿ya? El uso de guantes, en este caso desechables, es obligatorio prácticamente, ¿ya? Porque yo atiendo a una víctima, pero yo aplicando el principio de bioseguridad, ¿ya? Tendría que considerar que toda persona que ustedes atiendan, ¿ya? Puede ser una persona potencialmente contaminada o infectada. Entonces, la persona que yo atienda, no sé con qué enfermedades carga, ¿no? Y a veces puede transmitirse eh, por la piel o por vía aérea, ¿no? Entonces lo ideal es hacer uso de ciertos equipos de protección personal para la atención de estas víctimas, ¿ya?
Y como para reforzar, porque yo me imagino que este tema, o mejor dicho, este término de bioseguridad, ya lo tenemos muy bien implementado en nosotros, sobre todo los que somos personal de salud. Y los que no son personal de salud y escuchan este curso, yo me imagino que también tienen muy presente, ya que hemos vivido hace unos años, hace poco nada más, esta enfermedad, ¿no? Que fue a nivel mundial, ¿no? Que fue este virus del COVID-19. Entonces, con ella, con esta lamentable enfermedad, hemos nosotros aprendido a cuidarnos más en cuanto a la higiene, ¿no? En cuanto al uso de estos equipos de protección personal, así como ven aquí en el dibujito de la diapositiva. Vean a la licenciada que está usando eh, cierto equipo de protección personal, ¿no? Que va a servirnos para poder atender a nuestros pacientes. Pero como nosotros somos personal de atención de prehospitalario, ¿no? En este caso, primeros auxilios, lo más básico para nuestra atención es el uso de guantes. Uso de guantes descartables, no es necesario que sean quirúrgicos para poder atender. Lo ideal es como nosotros estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Guantes, mascarilla, un gorro o hasta gafas también protectoras. Entonces, como para recordar la definición de bioseguridad, ¿ya? Esta definición es según la Organización Mundial de la Salud en el año 2015, ¿no? Define a la bioseguridad como un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, en este caso ustedes como auxiliadores, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos, a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Ya, o sea, aparte de que nosotros tenemos que cuidarnos, protegernos, pues también se debe proteger a la comunidad, ¿ya? A la comunidad y al medio ambiente. Y hace referencia a esta última porque cuando nosotros utilicemos algún implemento, ¿ya? Hay ciertos lugares donde se deben eliminar algunos de estos equipos de protección personal, ¿no? Imagínense que estén atendiendo con sus guantes, ¿no? Como debe ser, y están frente a un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito y presenta hemorragia, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, ¿no? Es realizar una compresión directa en la herida, ¿no? Para disminuir esa hemorragia. Y lo primero que puedan encontrar, lo ideal es una gasa, compresas y hacer la presión. Esas compresas, esa tela que usaste, esos guantes que quedaron manchados de sangre, ¿ya? Hay que saber dónde las vamos a eliminar al finalizar nuestra atención. Recuerden que ustedes cuando atiendan a un paciente, en este caso una víctima en la calle, ya nunca van a estar solos. Siempre alguien va a tener que eh, apoyar, ya apoyar y luego trasladar a esa víctima a un centro hospitalario de mayor complejidad para que lo puedan atender. ¿Ya? Entonces, ese personal de salud que va a venir a su auxilio de ustedes, ¿ya? Y a poder trasladar a esa víctima, les va a proporcionar ciertos materiales para poder eliminar en este caso, ¿ya? Lo que ustedes utilizaron para esa víctima, ¿ya? Y bueno, esto que les estoy mostrando es nuestro equipo de bioseguridad, es un equipo de protección personal. Ya saben que previo a una atención tenemos que realizarnos el lavado de manos, pero recuerden, si estamos en la calle, ¿cómo haríamos? ¿Dónde busco un lugar para lavarme las manos con agua y jabón? Va a ser un poco difícil, ¿no? A no ser que esté pues yo en un centro comercial o en un colegio, un instituto, ¿ya? De repente puedo realizarme un lavado de manos. Pero si estoy en la calle, ¿ya? Puedo hacer uso de jabón, del alcohol gel, perdón, que no olvidemos, todavía debemos de usarlo o de tenerlo con ustedes, ¿ya?
Y es recomendable, ya que siempre ahí en su mochila tengan un parcito de guantes, ¿ya? Porque uno no sabe lo que pueda pasar cuando estemos nosotros en la calle. Hay algunos que son personal de salud, inclusive que andan con su scrap o ropa de trabajo, ¿no? Y yo les preguntaría a ustedes, si ustedes vieran a un personal así con su ropa de trabajo, de hospital, eh, y si una persona sufriera de repente alguna convulsión, ¿no? ¿A quién creen que le van a pasar la voz para atender a esa víctima? A una persona que está de repente en el carro, ¿no? Le van a pasar la voz al chofer, al cobrador para que atienda a esa persona que está convulsionando, o le van a pasar la voz a ese pasajero que está justo vestido con ropa de hospital. ¿A quién creen que le van a pasar la voz para atender a ese paciente que convulsiona? Entonces, como recomendación, siempre tengan ahí en su mochila o en su cartera un parcito de guantes desechables, limpios obviamente, para poder atender a la víctima, ¿ya? Esta imagen que ustedes ven aquí en el medio, bueno, es el uso del equipo de protección personal para el personal de salud en este caso. Esta es la del medio, ¿no? Tiene uso de guantes, mascarilla, ¿ya? Pero los del costado, ¿no? Es un personal también de salud, pero su equipo de protección personal, ¿ya? Tiene más insumos aún, ¿ya? Esto nos sirvió a nosotros para la atención de nuestros pacientes con diagnóstico de COVID-19, ¿ya? A la actualidad no se usa, ¿ya? Pero ya sabemos nosotros cuál es el equipo de protección personal que se puede utilizar para ciertas enfermedades. Y bueno, estos ya son los insumos que yo les había mencionado, que son los guantes, la mascarilla, ¿ya? Bueno, algunos usan botas descartables, ¿no? Pero esto se da más ya en la parte hospitalaria y las gafas, ¿no? Gafas. Bien. Para parte de la introducción a los primeros auxilios, también es conocer cuáles son los signos vitales más importantes, ¿no? Que es la temperatura, el pulso, la respiración y la presión arterial. Ya que debemos conocer cada uno de ellos porque estos nos van a servir mucho para poder medir, ¿no? En nuestros pacientes, ¿ya? Y ver cuál es la situación en la cual está, ¿no? Actualmente la víctima. Para definir los signos vitales, hace referencia que son señales o reacciones que presenta un ser humano y que estas son funciones básicas del organismo, ¿no? Y estas se van a medir pues a través de estos 4 signos vitales importantes. Cada una de ellas también tienen instrumentos para poderlas medir. En caso, por ejemplo, de la temperatura, nosotros contamos con un instrumento que son los famosos termómetros, ¿ya? Y para hacer referencia a la definición de temperatura, pues refiere que es el resultado producido entre el calor producido y el calor perdido por el organismo. Ahora hay una parte, ¿no? De nuestro cuerpo, la cual se encarga de regularizar nuestra temperatura en el cuerpo de un ser humano, ¿no? En este caso, nosotros tenemos el hipotálamo y ella se encarga de la regulación de la temperatura, ¿ya? Ahora, ¿quién puede producir calor? ¿No? Se puede dar, ¿no? Por actividad muscular, por la digestión de alimentos, a veces también por procesos hormonales y pues el metabolismo basal, ¿no? Y como les hacía ya de conocimiento, este termómetro, el cual se va a encargar de ayudarnos a conocer cuál es la temperatura de la persona, ¿no? Tenemos en el mercado estos tipos de termómetros. Este de aquí es un termómetro clásico, que es el termómetro de mercurio. A la actualidad se ha descontinuado. Yo me imagino que
Este termómetro en la parte interna pues, tiene mercurio, ¿no? Que es un metal líquido y pues puede producir algún peligro, ya si esto se rompe y la persona pues está en contacto con ese metal, ya entonces se ha perdido la continuidad, pero si algunos tuvieran este instrumento en casa, ya sería bueno también conocerlo, ¿no? Aparte que es un instrumento clásico y que a comparación de los termómetros actuales, ella es la que me va a dar un resultado más, más asertivo que los otros termómetros que de repente también ya hemos conocido o hemos usado, ¿no? Como por ejemplo este termómetro que se ha utilizado en la época COVID, ¿no? Cuando ustedes iban a algún establecimiento, supermercado, ¿no? O algún restaurante, ¿se acuerdan que el personal de seguridad, ¿no? Porque ellos creo que eran los encargados de hacer el control de la temperatura, ¿no? De los clientes, lo hacían con este termómetro, que era un termómetro infrarrojo, ¿no? Este termómetro se acercaba a la frente de la persona y calculaba la temperatura, ¿no? Si estaba dentro de lo normal, el comensal o el cliente podía ingresar, ¿no? Ese otro termómetro es un termómetro digital. Ese termómetro digital eh, también ya lo estamos usando porque es un termómetro que también tiene un cierto grado de efectividad y se puede usar muy fácilmente con nuestros pacientes pediátricos porque a veces ellos son un poco difíciles para el control de la temperatura. La captación de la temperatura en estos termómetros es rápido, pero en este termómetro de mercurio todavía va a tomarse su tiempo. Entonces, por eso no es tan recomendable usarlo en niños porque los niños no aguantan cualquier cuerpo extraño que se les ponga en el cuerpo. Y bueno, y este último termómetro que es de repente un poco difícil de encontrar, ¿no? Pero este termómetro lo usamos, se aplica en el oído, ¿ya? Y pueden ustedes de esa manera también calcular la temperatura de la persona, ¿no? En este caso es un paciente. En caso de las zonas, para el control de la temperatura, ustedes me imagino que ya deben conocer, es la más usada, es la del medio, que es la axilar, para el control de la temperatura. Pero también tengo ya otra de las zonas para la aplicación de control de temperatura, puede ser la boca, ¿no? Que se coloca el termómetro por debajo de la lengua. Y también tengo esta zona que puede ser el recto. Y en caso del control de temperatura en el recto, lo hacemos más con recién nacidos o lactantes, ¿ya? Niños menores de 1 año, los lactantes, ¿ya? Ellos, por ejemplo, pueden ser candidatos para este control de temperatura, el área del recto. Ahora, en cuanto a los valores, ya de la temperatura, nosotros tenemos un rango que va a depender mucho de la zona donde yo voy a colocar este instrumento, ¿ya? Si, por ejemplo, he elegido, ¿no? La axila, ¿no? La temperatura que debería oscilar entre lo normal sería entre 36.2 a 36.8. Y el tiempo que debe estar el termómetro en la axila debe ser mínimo de 5 minutos, ¿ya? En caso de vía, ustedes coloquen, ¿no? Por la vía oral ese termómetro, el rango de la temperatura normal sería entre 36.7 a 37.3. Y el tiempo que debe estar en la boca o debajo de la lengua es de 3 minutos. Y en caso del recto, la temperatura normal oscila entre 37.2 a 37.8 y aquí puede estar solo 1 minuto, ¿ya? Mínimo. Si en caso
Ya, esto es un dato para ustedes. Si en caso nosotros tenemos que colocar el termómetro ya en la axila de su paciente, vamos a colocarlo, ¿cuántos tiempo dijimos? Un promedio de 5 minutos, ¿verdad? Yo coloco los minutos, ese termómetro aquí en la axila, y por ejemplo, ya, si me dicta 37.5, ya 37.5, entonces la temperatura de este paciente, ya, vamos a disminuirlo 0.5. Ya, entonces, si hay que registrar, porque a veces tenemos pacientes, y no sé ustedes, pero a veces tenemos vecinos que necesitan que se les controle los signos vitales, porque a veces un médico les solicita que siempre debe controlarse, o por lo menos una vez a la semana. Entonces, siempre vamos a tener personas que deseen que les controlen los signos vitales. Al controlarle a este paciente en la axila con este termómetro de mercurio, y sale el valor 37.5, cuando ustedes registren, ¿no? Entreguen el resultado a su paciente, escriban en la hoja, se toma control de temperatura axilar con resultado de 37.5. Ya, escriban en qué zona ustedes han controlado la temperatura, ¿ya? Esto va a llegar a su médico de su paciente y su médico va a saber cuál es el resultado real de su temperatura. Entonces, ¿cuál es el resultado real para este paciente? Si es axilar, vamos a disminuir 0.5, ¿ya? Entonces, su temperatura normal, en este caso, yo voy a, sé que ha sido 37.5, pero le voy a disminuir ese 0.5, que su temperatura real sería 37 grados centígrados. Si, por ejemplo, ya el control de la temperatura en el recto, ya de repente me toca un lactante para controlar la temperatura. Calculo la temperatura de mi paciente pediátrico y me sale de temperatura 38 grados, ¿ya? Entonces igual, yo anoto y coloco en el registro para entregarle a la madre, ¿no? Se le controla la temperatura rectal al lactante de 6 meses y el resultado es 38 grados. Su médico pediatra va a leer ese resultado, ¿no? Y ustedes han colocado, y eso también le van a preguntar a la mamá. La persona que controló la temperatura, ¿en dónde lo puso el termómetro? La mamá le va a referir, la licenciada o la técnica de enfermería le puso el termómetro en el recto, doctor, y el resultado fue 38. Entonces el médico pediatra va a saber que en este caso ya no va a aumentar, sino va a disminuir 0.5 grados centígrados. Entonces, su temperatura real de este lactante de 6 meses sería 37.5 grados centígrados. Si no se ha entendido, no hay ningún problema, lo podemos resolver al final, ¿ya? Pero en consideración, si es axilar, subimos 0.5, ¿ya? Bien. En cuanto a al procedimiento, para ello, nosotros tenemos, antes de hacer cualquier tipo de procedimiento, ya sea pequeño o grande, nosotros tenemos que siempre informar al paciente lo que le vamos a realizar. Ya en este caso vamos a controlar la temperatura y antes de tener el permiso del paciente e informar, tenemos que hacer el lavado de manos, ¿ya? Y vamos a limpiar el termómetro. Lo podemos hacer con un algodón empapado con alcohol. Si no tuvieran alcohol, no hay ningún problema, también lo podemos hacer con agua y jabón, ¿ya? Y con mucho cuidado para no quebrar. De repente, si todavía cuentan con el termómetro de mercurio, ¿ya? Y lo secamos bien, ¿ya? Vamos a comprobar también que la columna de mercurio del interior del termómetro está por debajo de los 35 grados centígrados. Ese mercurio, eh, ese que es un metal líquido, es muy sensible al calor, ¿ya? Es muy sensible al calor. Entonces, verifiquen ustedes en el mismo termómetro si ese mercurio está
por encima de 35 grados, está en 36, 37, 38, traten de ustedes de agitar con mucho cuidado, ya, para que ese metal, ese mercurio, empiece a bajar y quede por debajo de los 35 grados, ¿ya? Y luego de eso, ya, nosotros vamos a colocar el termómetro en el cuerpo del paciente, en la zona donde ustedes elijan, ¿ya? Vamos a dejar el termómetro, el tiempo donde, la zona donde ustedes han elegido, ya saben que si es el ano, 1 minuto, saben si es axila, unos 5 minutos, o si es la debajo de la lengua, que es en la boca, unos 3 minutos. Luego de que ha pasado ese tiempo, vamos a retirar el termómetro y vamos a hacer lectura, ¿ya? Vamos a ver ahí en la columna en el cuerpo, perdón, del termómetro, vamos a evidenciar cuánto ha sido el resultado, ¿ya? Y de acuerdo a lo que salga, se informará al paciente, al familiar o a su médico si es que estuvieran trabajando en un centro hospitalario y hacen el control de la temperatura, se le va a manifestar eso a su médico tratante, ¿ya? Y de acuerdo a ese resultado, pues se van a tomar las medidas necesarias para solucionar. Si está normal, no hay ningún problema, no solo se le informa al paciente, pero si evidencia fiebre, ¿ya? También eso se va a reportar al paciente y obviamente a su médico tratante, ¿ya? Para darle solución para hacer la disminución de esa temperatura tan alta que ha presentado el paciente. Luego que hemos terminado de ver ese resultado, vamos a limpiar nuevamente el termómetro con agua y jabón, con un algodoncito, ¿ya? O si no, algodón empapado con alcohol de 70 grados, ¿ya? Y vamos a dejar nuevamente ese mercurio, ¿ya? Por debajo de 35 grados y luego guardamos el termómetro, ¿ya? Teniendo mucho cuidado de que no se vaya a quebrar o se vaya a romper el termómetro. Igual aquí les he traído un video. No se apertura, no se preocupen, voy a un momento reducir esta diapositiva. Un momento voy a dejar de compartir. Ya, un momento. Y les voy a presentar un video en el cual hace referencia al control de la temperatura. Me imagino que todos, o la gran mayoría, no somos todos, la gran mayoría conoce cómo controlar la temperatura, ¿ya? Ahora, si hacemos uso, por ejemplo, del termómetro digital, de repente no va a haber inconveniente, porque en caso del termómetro digital, eh, solamente presionamos el botón y el mismo termómetro inicia el control y les va a pasar la voz, inclusive el termómetro digital, ¿ya? Haciendo un sonido como una alarma que ya ha encontrado, ¿no? La temperatura del paciente. Pero en caso de los termómetros de mercurio, ¿no? El que usaban antes las personas mayores, como nuestros abuelos o los papás, ellos manejan muy bien este termómetro de mercurio. Ahora sí, les voy a compartir nuevamente, ¿ya? Les voy a compartir nuevamente. Les voy a enseñar un video y lo que yo voy a hacer es ir narrando, ¿ya? Lo que se ve en el video, porque de repente el audio no funciona muy bien. A ver, ahí. Ahí. Quiero ver si estamos. Ya. Bien. Aquí, este es un video de un termómetro de mercurio, ¿ya? Ese termómetro de mercurio, como ustedes ven aquí, ya, es de vidrio, ya en la parte externa, pero en la parte interna hay una columna en la cual viaja el mercurio, que es un metal líquido, y que empezará a moverse,
cuando esté en contacto, ¿no?, con el cuerpo del paciente, porque el cuerpo del paciente va a irradiar calor y este mercurio líquido pues va a empezar a moverse, ¿ya? Y va a encontrar ahí la temperatura del paciente. Viene ese termómetro con un estuche protector donde se guarda ese termómetro de mercurio. Y ahora sí vamos a darle continuidad al video, ¿ya? Lo que está haciendo ahora el personal de salud está, hasta aquí voy a detener el video. Ese termómetro cuenta con una escala de numeración. No sé si ustedes pueden evidenciar. Esta escala inicia desde el número 35, ¿ya? Y luego va a ir de uno en uno. ¿Qué significa? De 35, significa 35 grados centígrados, y luego dice aquí número 6. Esto hace referencia, que es la continuidad del 35, o sea, esto sería 36. Aquí el número 37 y aquí está enmarcado con un cuadradito. ¿Por qué? Porque esta va a ser el número fijo, ¿ya? Para saber si mi paciente o está en hipotermia o está en hipertermia o fiebre, ¿ya? Luego seguimos, número 8, 9, que hace referencia igual, ¿no?, a la continuidad del 37. En este caso 8 sería 38, 9 sería 39, y esto está terminando esta escala con el número 40, ¿ya? Entonces, esta escala me va a servir para poder identificar hasta dónde el mercurio va a avanzar, ¿no?, identificando la temperatura de su paciente. Aquí, en este video, lo que va a hacer el personal de salud es mostrarle dónde se ubica actualmente este mercurio líquido, ¿ya? Vean ustedes que él va a hacer un movimiento, ¿ya?, de arriba hacia abajo hasta ubicar esa línea o esa columna por donde viaja el mercurio líquido. Vean ustedes aquí en el video, él está haciendo movimiento, miren, de arriba abajo, y ubicar el mercurio. Hasta ahí. Lo que estoy haciendo es detener el video e identificar dónde está el mercurio. ¿Dónde está viajando? Vean ustedes esta línea gruesa de un color plomo, ¿ya? Este es el mercurio, que no se va a ver a simple vista si ustedes no hacen movimiento como lo que vieron en el video. Hay que hacer movimiento de arriba hacia abajo hasta encontrar esta columna de color plomo, ¿ya? Y aquí el personal ya ubicó y está terminando en esta línea donde está el cursor. Ahora, si yo quiero dar lectura a esta temperatura de mi paciente, sería, ubico los números más grandes, ¿no? Habíamos dicho que empieza desde el 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ahora, el número, ya que esta línea finaliza, se acerca mucho al 9, pero si yo veo, esta línea ploma no está terminando en el 9. Vean ustedes. Entonces, ¿dónde estará terminando? Le corresponde aquí al número 38. Pero existen unos decimales, que son unas rayitas más chiquititas todavía, ¿ya? En este caso sería esta rayita, 38, pero como va de uno en uno, aquí dentro entre 38 y 39 existen unas décimas. Entonces vamos a contarlo de esa manera. Sería 38.1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, y así, hasta llegar al 39, ¿ya? En este caso, el resultado de temperatura de este paciente, para poder encontrarlo, calcular, sería en el 38.9, ¿ya? No llega al 39, vean ustedes. Llega justo en la última línea antes del 9. En este caso, el resultado, ¿no?, del paciente que controló este personal de salud sería 38.9. Ahora, habría que saber dónde, ¿no?, o en qué zona del cuerpo ha colocado este termómetro. Pero ustedes ya saben, si hay que entregar resultado, coloquen, ¿no? Si lo ha puesto en la axila, coloquen control de temperatura axilar 38.9.
¿Para qué? Para que ya el personal que va a recepcionar a esa persona o esa víctima sepa en qué zona ustedes han aplicado o han colocado este termómetro. Aquí hay que hacer una corrección al momento del control de la temperatura. Habíamos dicho que este mercurio es muy sensible al calor, ¿ya? Cuando ustedes quieran ubicar el resultado, les sugiero que agarren el termómetro siempre por el cuerpo, que es esta parte de vidrio, ya del termómetro. No agarren, así como está aquí la mano del personal de salud, agarrando la parte metálica del termómetro, ¿ya? Ahí no, porque al colocar la mano ya en esta zona de metal, es ahí donde es la parte más sensible del termómetro. Y obviamente su mano, ya no sabemos cuánto calor puede emitir, entonces puede darles un dato falso, ya. Agarren el termómetro solamente de la parte de vidrio, ya, pero firme, ya fuerte, que no se les vaya a caer. Y esa parte del bulbo, que se le llama esta parte metálica, no agarren, ¿ya? No agarren por esa parte porque ustedes también están transmitiendo calor en esa zona. Entonces, eso para conocer o encontrar este mercurio, ¿no? Y dónde nosotros podemos verlo para identificar el resultado real de su temperatura de mi paciente, ¿ya? Entonces, eh, continúo con las diapositivas. Vamos a pasar ahora a otro signo vital, que es el pulso. Y noten ustedes aquí en la imagen, ya del control del pulso, qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? Al momento de calcular siempre el pulso, tengo que encontrar una arteria. Y para controlar la arteria, pues ella siempre tiene que posar, ¿no? Siempre en un lugar firme, ¿no? En este caso, el hueso, ¿no? Y de esa manera identificar rápidamente cuál es el pulso de mi paciente. Ahora, las zonas para yo poder ubicar el pulso son muchas y ahora las vamos a ver en una imagen, ¿ya? Entonces, para conocer que el pulso normal puede variar de acuerdo a la edad de tu paciente, ¿no? Si hace, por ejemplo, actividad, también esto puede variar, ¿ya? Esto puede pasar en pacientes de repente que hacen actividad física o son deportistas, ¿ya? Ellos tienden a unas pulsaciones menores a las pulsaciones de repente que son habituales, que pueden oscilar entre 70 y 80 pulsaciones. Entonces va a depender de eso también mucho, de acuerdo a la actividad que haga tu paciente, ¿ya? Puede también variar de acuerdo al sexo del paciente, al aumento de la temperatura. Si tu paciente está deshidratado, estos pacientes tienden a hacer taquicardias, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, algunas enfermedades del corazón, ¿no? Puede hacer que varíe, ¿no? Las pulsaciones de tu paciente. Ahora, yo tengo, para poder calcular el pulso, ciertas zonas. Y habíamos dicho que para calcular las zonas, siempre yo necesito de base hueso o un lugar rígido, ¿no? En este caso, la más usada, y ustedes de repente están visto en las películas, es el uso de la arteria carotidia, ¿ya? Esta arteria carotidia me sirve mucho para poder calcular el pulso, de repente en pacientes con algún, algún trauma, accidente de tránsito. Esta es una arteria de gran calibre, entonces va a ser muy fácil para poder identificar pulso en tu paciente. Ahora, si estamos tu paciente está en un estado tranquilo, descansado, es el pulso arterial radial, ya que es en la muñeca, eso también de repente habrán visto mucho, el calor en la muñeca, para eso uso la arteria radial, ¿no? Pero entre las zonas para calcular el pulso arterial tenemos varias, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, tengo en la 100, ¿no? O tengo la humeral que está en la flexura, ¿no?
flexura del codo, ¿no? En la parte femoral también puedo ubicarla. Y bueno, estas son zonas donde ustedes pueden calcular fácilmente el pulso. Y en caso de nuestros lactantes, porque también tenemos que calcular nuestros pediátricos o lactantes, cualquiera de estas arterias son ideales para el cálculo. Recuerden que una arteria de ubicar, ¿ya? Siempre y cuando tenga ella o se pose en un lugar rígido. Normales del pulso de vida de nuestro paciente. Entre 80 y 70. Ahora, estos valores que ustedes están observando aquí en las diapositivas puede variar, ¿ya? Puede variar porque a veces las literaturas les van a venir rangos diferentes, ¿ya? Esto no es algo estándar, no es algo que de repente sí o sí se tiene que cumplir a regla, pero es un valor, ya que tiene estos rangos, pero puede variar de repente en otra literatura, ¿ya? Se habla, por ejemplo, que las pulsaciones en un adulto puede ser de 60 a 100, pero en otra literatura dice que puede ser de 70 a 80 pulsaciones, ¿ya? Ahora, había mencionado que dependerá mucho de ciertos factores, ¿no? En caso de adultos, les va a tocar pacientes, de repente que dicen, por ejemplo, mi pulso, ¿no? Señorita, joven, el que esté atendiéndolo, le va a decir, mi pulso, señorita, es muy bajo, pero es normal para mí. Eso van a escuchar mucho en nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, si pasa eso, pregúntenles por qué, ¿ya? ¿Cuál es el motivo, señor? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué su pulso de usted es bajo, pero dice que es normal? ¿Por qué? No, lo que pasa, señorita, es que yo soy deportista calificado, ¿no? O yo corro maratones, ¿no? Si viene contándoles esa información su paciente a ustedes, pues es verdad, ¿no? A veces ciertas actividades físicas hacen que la circulación del paciente sea un poco más lento, ¿ya? Y por eso las pulsaciones en ellos, que parecen bajo, son normal en caso de estos pacientitos. Bueno, entonces habíamos dicho que de acuerdo a la etapa de vida esto va a cambiar, sí. Si nuestro paciente, ya en este caso un recién nacido, que es tan pequeñito, sus pulsaciones van a ser más rápidas, ¿no? Oscilan entre 120 y 140. Y esto, de acuerdo a la etapa de vida, en cuanto va aumentando la edad del paciente, estos rangos de pulsaciones, de latidos por minuto, van a empezar a disminuir. Noten ustedes que si es un lactante, entre 28 días a un año, cambia, ¿ven? El valor va de 110 a 130 y si es un infante de 1 a 5 años, de 100 a 120, si es un niño de 80 a 100, ¿no? Y si es un adolescente, 70 a 100, o sea, esto va a ir disminuyendo. Y en caso de un adulto mayor, noten ustedes, es menor que la de un adulto, ¿no? De 60 a 90 latidos por minuto. Entonces, en cuanto a al procedimiento para calcular, ¿no? En este caso, el pulso de tu paciente, siempre vas a necesitar, ¿ya? Un reloj, si es posible un reloj con segundero, ya no esos relojes electrónicos, sino es ideal ese tipo de relojes segunderos para controlar los latidos, pero siempre tienen que ser por minuto, o sea, al minuto, a los 60 segundos, ¿no? Si transformamos a la unidad segundos, serían 60. Entonces yo tengo que calcular el pulso de mi paciente. En este caso, he usado o estoy usando la arteria radial, así como ustedes ven aquí en el dibujito, y voy a empezar a controlar en un minuto, ¿ya? En un minuto. Pasa el minuto y yo entrego el resultado al paciente. Señor, su pulso ha sido 70 latidos por minuto, ¿ya? O 80 latidos por minuto. De acuerdo al resultado, ustedes van a informar a su paciente.
Profesora, y esto ha pasado mucho, ustedes hacen la pregunta, pero hay algunos que llegan a los 15 segundos y lo multiplican por 4, o llegan a los 30 segundos y multiplican por 2. Para la recomendación, ¿ya? Nosotros no sabemos a qué nos estamos enfrentando, qué tipo de, ni siquiera el mismo paciente sabe cuáles son sus enfermedades, ¿ya? Entonces, el pulso a veces no es rítmico. ¿Qué significa? Que el pulso a veces no va de manera constante, ¿ya? ¿Y qué pasa? En un momento de esos 60 segundos que van a pasar, el pulso arterial puede hacer un movimiento, ¿ya? O puede hacer un cambio brusco en el ritmo. Y eso yo no lo voy a evidenciar si yo corto el tiempo, ¿ya? Si yo lo corto el tiempo en 15 o en 30 segundos, estoy yo evitando, ¿ya? Conocer cierta patología, ¿ya? Entonces tengo que llegar a los 60 segundos. Llego a los 60, para eso ya contabilicé los latidos y doy el resultado a mi paciente. Y a la vez identifico también el ritmo. Señora, ¿sabe qué? El ritmo de su pulso no ha sido normal. En un momento se aceleró, pero esa aceleración yo no lo voy a conocer si corto los tiempos, ¿ya? Entonces la recomendación para ustedes es que el tiempo del cálculo del pulso tiene que llegar sí o sí al minuto o a los 60 segundos, ¿ya? En caso de la respiración para el cálculo de este signo vital, bueno, primero definirlo, ya la respiración, el resultado de ella es la inhalación y exhalación de ella, ¿ya? Ese es en sí, ¿qué es la respiración? Para ello, aquí estoy dándoles una recomendación, ¿ya? Al momento que nosotros controlemos la respiración, ¿ya? El paciente no debe darse cuenta que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la respiración puede ser controlada también por el propio paciente, así que puede ser voluntario. Y si pasa eso, me puede dar a mí un dato falso. Imagínense que ustedes sean observados, ¿no? El paciente puede acelerar o hasta disminuir la respiración, ¿ya? Entonces no hay que darle aviso al paciente que estamos controlándolo, por si acaso, ¿ya? Ahora, en caso, por ejemplo, del control de la respiración para los varones, ¿ya? Se evidencia mucho la respiración en ellos en el abdomen. Entonces, cuando vean ustedes respirar un paciente varón, fíjense en el abdomen, porque ahí va a ser más fácil, ¿ya? De observar al momento que inhala y expira el paciente. Y en caso de las damas, lo ideal para ver la respiración en estas pacientes, lo ideal es ver la parte torácica, ¿ya? La parte del pecho de la paciente. Ahí ustedes van a ser más fácil para que puedan identificar la respiración, ¿ya? La inhalación y exhalación. Y en caso de los valores normales de nuestras pacientes, igual también esto es una referencia, por favor, ¿ya? En caso de adultos, la respiración normal oscila entre 16 a 20 respiraciones por minuto. Y aquí va otra vez, ¿ya? Cuando ustedes realicen el control de la respiración, siempre tiene que llegar al minuto, ¿ya? Al minuto o a los 60 segundos. No acortemos tiempo, porque igual como el pulso, ella también, si acortamos los tiempos, podemos evitar, ¿no? O nos podemos perder alguna anomalía respiratoria. Entonces, lleguemos al minuto para lograr saber cuánto es el resultado real, ¿no? Y la frecuencia en la cual hacen las respiraciones mi paciente. Ahora, igual como en pulso, ¿ya? En caso de etapas de vida, también noten ustedes que el recién nacido, que es el menor, ¿no? De 28 días, ¿ya? Sus valores normales de respiración oscilan entre 40 a 60. Y cada vez que va aumentando la edad, las respiraciones empiezan a disminuir. Noten ustedes que, por ejemplo, el bebé está entre 20 a 40 o el infante de 20 a 30, el niño de 20 a 25 y así va disminuyendo. Vean ustedes que el adulto mayor, sus respiraciones oscilan de 12 a 18. Entonces, va disminuyendo, al igual que el pulso. Y como recomendación que les había ya dado, tu paciente no debe saber que le estás controlando la respiración. Si no, hará que sea voluntario
y como está tan tensa o nerviosa que alguien la esté observando, ¿no? Puede acelerar la respiración y a ti te dé un dato falso. Entonces el paciente no debe saber que le estamos controlando la respiración, ¿ya? Eso como recomendación para ustedes. Y en estas dos situaciones que yo le he colocado como imagen, ¿ya? Si está en reposo tu paciente, o sea, está tranquilo, ¿no? Ha venido justo para que le controles los signos vitales, ¿no? Aparentemente está tranquilo tu paciente. Pero si estás en esta otra situación en la cual te he traído esta imagen, ¿ya? Esta es una persona que ha sufrido un desmayo aparentemente porque está en el piso, ¿ya? Inconsciente. Entonces, para poder calcular aquí la respiración en el paciente, hay que hacer una cierta maniobra, ¿ya? Para que ventile, respire normal, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la auxiliadora ha hecho una maniobra llamada frente mentón. ¿Qué significa? Que en una mano hace una presión en la frente y con la otra mano eleva el mentón. ¿Para qué? Para permeabilizar la vía aérea. Entonces el paciente tenga la capacidad de respirar con normalidad. Y noten ustedes el rostro del auxiliador. El rostro del auxiliador no está mirando la cara del paciente, ¿ya? Lo que está mirando es, ya, de manera directa, en este caso, como es un varón, está mirando el pecho o en este caso el abdomen, ¿ya? Porque habíamos dicho que en los varones es muy fácil de evidenciar cuando respiran en el abdomen. Entonces, ella está mirando, ya, si hay respiración o no, si hay inhalación y exhalación de la respiración, ¿ya? Y a la par, noten ustedes que la cara de la auxiliadora está bien cerca a la boca del paciente. ¿Para qué? Para también percibir, ya, la respiración o el vapor de aire que sale de la boca del paciente. Y aquí nuevamente, para que se pueda entender lo que estamos conversando, les he traído un video y tampoco no se puede abrir, no se preocupen porque les voy a compartir. Un momento, por favor. Voy a nuevamente detener aquí la diapositiva, ¿ya? Y les voy a mostrar el control de la respiración y del pulso. Igual les voy a hacer la narración ya del video. Voy a compartir nuevamente. Ya está, muy bien. Estamos otra vez aquí y a ver, un momento que pase este anuncio para poder ver el video. Ya está. Muy bien, yo les voy narrando, ¿ya? Lo que se está viendo en el video. Aquí vamos a adelantar un poco. Bien. Aquí, por ejemplo, ¿ya? El licenciado va a controlar el pulso del paciente, ¿ya? El pulso arterial. Lo que está haciendo ahora es informar al paciente que le vamos a controlar el pulso arterial. Lo que va a hacer uso él para el control del pulso arterial son las manos y en este caso va a usar el dedo índice y el dedo medio. Aquí explicaba el licenciado que no vamos a usar el dedo pulgar, porque el dedo pulgar cuenta con su propia arteria y puede darme a mí un dato falso. Entonces, él está ubicando ahorita la arteria radial y está haciendo presión, no tan fuerte, de los dedos índice y medio. Entonces, con su reloj segundero, va a empezar a contar en un minuto cuántas pulsaciones tiene mi paciente, ¿no? Entonces, él está controlando, ¿no? Un minuto, haciendo un conteo. Vean, el paciente está relajado, tranquilo. En este caso, los signos vitales, para esta situación, el paciente tiene que estar descansado por lo menos 15 minutos, ¿ya? Tiene que estar relajado, tranquilo. Ahora, el licenciado ha terminado de controlar los signos vitales y encontró ya el resultado, pero, ahora toca controlar la respiración, ¿ya? Pero al paciente
¿Se acuerdan la recomendación que les di? El paciente no debe saber que le estamos controlando la respiración. Entonces, como una especie de estrategia, ya acá voy a detener el video, como una estrategia para ustedes, lo que el paciente se le informó, ¿se acuerdan al inicio? Fue control de pulso. En ningún momento se le dijo al paciente que vamos a controlar pulso y respiración, solamente pulso. Entonces, como ya el licenciado ya tiene el resultado del pulso, eh, ya luego lo va a anotar eso a la historia clínica, ¿ya? Pero el paciente piensa, ¿no? Que le estamos controlando, le seguimos controlando el pulso, ¿ya? Entonces ahí el licenciado está haciendo, digamos, engañando de alguna manera al paciente, haciéndole creer que estamos controlando nuevamente el pulso, ¿ya? Pero lo que estamos haciendo ahora es observar, ¿ya? La respiración del paciente. Y como él es un varón, en caso de ellos se evidencia muy bien este movimiento, ¿no? De inhalación y exhalación en el abdomen, en caso de los varones. Entonces, lo que está haciendo el licenciado es observar, ¿no? Vean ustedes la imagen, el video. Él está observando ya el abdomen, o en todo caso también pueden ver el tórax del paciente. La idea es que ver cómo inhala y exhala el paciente, ¿ya? Y así calcular la respiración. Y que nuestro paciente no se dé cuenta que estamos controlando la respiración, ¿ya? Recuerden que la respiración también puede ser voluntaria, el paciente puede manipular, ¿ya? Ese resultado, pero no hay que avisarle, ¿ya? Si no, puede darme un dato falso. Vean ustedes, el licenciado ha observado, ¿ya? Si en caso, acá esa es otra de las recomendaciones, ¿ya? Hay algunos pacientes que no se evidencia muy fácilmente la respiración, no se ve que el tórax o el abdomen sube y baja, no se ve. Si eso pasa, hagan este tip que está dando el licenciado. Hagan que están tomando otra vez el pulso, pero acerquen la mano del paciente hacia su cuerpo. Entonces, con eso, ustedes van a percibir, de repente no ver fácilmente, ¿ya? Lo que van a hacer es percibir cómo el tórax o el abdomen del paciente sube y baja. Y en ese sube y baja, ustedes van a empezar a controlar ese signo vital que es la respiración, ¿ya? Entonces, vamos a dar continuidad a nuestra diapositiva. Y vamos a seguir, vamos a reducir esto, con el último signo, que es la presión arterial. Para la presión arterial necesito un instrumento que es un tensiómetro y el estetoscopio. Y para poder conocer la presión arterial, significa que es la fuerza de presión ejercida por la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Ahora, ella va a tener dos presiones, ¿no? La más fuerte, ya que es la presión sistólica, en la cual es donde el corazón se contrae, ¿no? Y la presión diastólica es la donde el corazón se relaja. Entonces, hallando estas dos presiones, yo voy a obtener el resultado para presión arterial. Y como ya les había adelantado, para el uso, ¿no?, de estos materiales, lo que yo necesito y para hallar esta presión arterial es un tensiómetro. Ya tenemos el tensiómetro de brazalete, que es un tensiómetro muy conocido y que también me puede dar un dato más asertivo, ¿ya? Y esto comparándolo con el tensiómetro digital, porque ya actualmente contamos con tensiómetros digitales, pero como son electrónicos, ya a veces tienen, a veces un poco un margen de error. Entonces, lo más recomendable es el uso de un brazalete. Para ello, esta debe estar acompañada del estetoscopio, ¿ya? Y bueno, ya les había mencionado el tensiómetro electrónico. Eso también es muy fácil, sencillo, porque aquí hay unos botones donde ustedes solo presionan para dar inicio a la toma de la presión. Bien sencillo. Y bueno, este es un termómetro ya de repente ya en desuso, ya este es un tensiómetro aracnoideo le llaman. Este ya no se usa, pero de repente si alguno ve en su establecimiento, casi el uso es el mismo que el brazalete,
¿ya? Esto para darles a conocer los pasos que se deben de seguir para la toma de presión arterial. Y en caso de las variaciones de la presión arterial, bueno, tenemos la hipertensión y la hipotensión. Para cada una de ellas hay algunos síntomas que el paciente les puede dar referencia y ustedes pueden sacar ya con esos síntomas si el paciente presenta o no, alguna una alteración en la presión arterial. La más clásica en caso de la anomalías de la presión arterial es la hipertensión. Muy pocos pacientes presentan hipotensión, más son los hipertensos. Estos hipertensos tienen síntomas como zumbido en oídos, bochorno, desmayo, un hormigueo en la piel. Entonces, de repente, teniendo en cuenta estos síntomas, ya podemos identificar más o menos, ¿no? Que este paciente de repente necesita que le tomemos la presión, ¿no? Podemos estar frente a una presión alta, ¿no? Y en cuanto a los valores ya de la presión arterial, tomen en cuenta esto como una referencia, ya saben que va a depender de la literatura, los cambios en los rangos de los valores normales, ¿ya? Por ejemplo, en caso de un adulto, ya la presión arterial entre la sistólica, que es la presión más alta, puede oscilar entre 110 a 129 milímetros de mercurio, que esta es su unidad para la presión arterial, ¿ya? Y en caso de la diastólica puede oscilar entre 80 y 85 milímetros de mercurio. Ahora, en cuanto a al control de la presión arterial, ¿ya? Hay unos ruidos al momento que ustedes se coloquen el estetoscopio y empiecen a escuchar, porque en este caso van a escuchar, ya no van a sentir como hicieron con el pulso, que lo sentían con la yema de los dedos índice y medio. En este caso, lo que vamos a hacer es escuchar, ¿ya? Y hay unos ruidos característicos que le llaman el ruido de Korokov. Este ruido de Korokov, nosotros vamos a escuchar 5 ruidos característicos, ¿ya? El primer ruido de Korokov es el ruido que va a darnos como dato la presión arterial sistólica del paciente. Y el último ruido de Korokov nos va a dar como resultado la presión arterial diastólica. Entonces, ¿cómo vamos a hallar? Muy fácil, ¿ya? Les voy a mostrar en un video para que sea más didáctico. Igual yo voy a ir narrando el procedimiento. Permítame, voy a un momento detener esta diapositiva y yo voy a ir narrando los pasos para que sea más entendible, ¿ya? La toma de presión arterial. Un momento, por favor. Igual les voy comentando que cada sesión que vayamos a desarrollar, si hay alguna duda, por favor, lo escriben a través del chat, ¿ya? Y eso, al finalizar la clase, vamos a resolver alguna duda o algún comentario. De repente alguien ha tenido alguna experiencia en cuanto a lo que hemos mencionado para esta primera sesión, por favor también me la hacen saber a través del chat. Ahora sí, ya tengo el video listo, voy a compartirles. Bien, vamos. Esta es un video igual, el licenciado va a controlar la presión arterial en esta paciente. Las recomendaciones para la toma de presión arterial, y no solamente para la presión arterial, sino para los otros signos vitales que hemos revisado, que es temperatura, pulso y respiración, necesitamos que la persona esté en reposo por lo menos 5 a 10 minutos, ¿ya? Si viene, a veces los pacientes vienen con tanto apuro, ¿ya? Vienen corriendo porque saben que de repente estaban programados con ustedes a cierta hora, ¿no? Y vienen con el apuro corriendo para llegar temprano. Se les pide a estos pacientes que reposen por lo menos 15 minutos, ¿ya? Y luego empezamos a controlar signos vitales. Recuerden que la actividad a la cual ha estado expuesta mi paciente, que ha sido correr, ¿no? En este caso, puede alterar los signos vitales. Entonces, tengo que esperar que mi paciente se estabilice esos 15 minutos y luego empiezo a controlar los signos vitales. En caso de la toma de presión arterial,
Mi paciente no debe cruzar las piernas o los brazos, ¿ya? Y en caso de la toma de la presión arterial, lo ideal, ¿no? O mejor dicho, no hay una regla, se puede tomar la presión arterial en cualquiera de los dos brazos, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿y si no tiene brazos, profesora? ¿Dónde controla ahora la presión arterial? Pregunta para ustedes. Escríbanlo en el chat, ¿ya? Y igual lo vamos a resolver al final de la clase, ¿ya? Ahora, espero yo que se escuche, porque eso sí quiero que lo escuchen, los ruidos de Korokov, ¿ya? Bien, entonces, espero, ¿no? Que hasta a este momento del video se haya escuchado los ruidos, por eso he prendido el audio del video, ¿ya? Entonces, hay un primer ruido que se escucha muy fuerte, ¿ya? Vamos a tomar de referencia. Ustedes miren este es un manómetro del tensiómetro. Igual como vieron ustedes en el termómetro que tenía medidas, esta también tiene unas medidas que parte desde el 0, ¿ya? Y va aumentando 20, 40. Si ustedes se dan cuenta, está yendo de 20 en 20, ¿no es cierto? 20, 40, 60, 80 y así va de 20 en 20 hasta llegar a 300. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que para medir la presión arterial tiene una unidad que es milímetros de mercurio? No se preocupen que el mismo manómetro les va a plagiar o les va a decir la unidad, porque está escrita en la parte interna del manómetro. ¿Ya? Es visible, así que ustedes lo pueden leer. ¿Qué otra cosa? Este tensiómetro tiene una bombilla que ustedes van a insuflar, presionar constantemente, ¿ya? Y van a producir que esta aguja, ¿ya? Empiece a subir, va a subir y va a llegar hasta cierto límite, ¿ya? Y luego van a empezar a abrir esa perilla para que salga el aire y esta aguja va a empezar a descender, va a empezar a bajar y al momento de bajar se va a escuchar estos famosos ruidos y eso lo van a escuchar a través del uso del estetoscopio, ¿ya? Entonces al escuchar el primer ruido, esta aguja va a llegar de repente a uno de estos números que ustedes ven aquí. Y digamos, ¿no? El primer ruido empieza aquí en el número 120 y luego va disminuyendo y voy escuchando todos los ruidos de Korokov, ¿no? Hasta la ausencia del ruido, que va a ser el último ruido, que sería el quinto ruido de Korokov, digamos que terminó en 60. Esa sería la presión arterial diastólica, ¿no? Entonces, cuando me pidan el resultado de la toma de presión arterial de este paciente, será el resultado 120 sobre 60. 120 es la presión arterial sistólica y número 60 la presión arterial diastólica, ¿ya? Cuando se contrae y esta última cuando se relaja el corazón.
Entonces, la presión arterial para mi paciente sería 120/60. Aquí en el video le va a dar continuidad de todos los ruidos, ¿ya? Aquí lo que ha hecho ha sido paso por paso para poder escuchar los 5 ruidos de Korokov, pero ahora lo vamos a escuchar de manera corrida, ¿ya? Voy a nuevamente encender el audio para que ustedes puedan escuchar los ruidos de Korokov. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, ya le hemos dado continuidad a los ruidos. Y si calculo, ¿no? De acuerdo al resultado de la presión arterial de mi paciente, ya creo ha iniciado el ruido en 110. ¿Se acuerdan que los números habíamos dicho que iban a pasar de 20 a 20? Pero si ustedes notan entre cada número, ya hay una línea roja en el medio de ellas, que es un poco larga y a los costados hay unas líneas más chiquititas. Ya, esas líneas largas que no existe número, ya, sería el número 110, ya, ahí irían de 10 en 10. Entonces, la aguja, en este caso, ha iniciado el primer ruido de Korokov en 110 y ha culminado en 62 más o menos, ¿ya? Entonces, en mi caso de mi paciente sería el resultado 110/62, que es una presión normal para un adulto, ¿no? Entonces, yo entrego ese resultado al personal o al médico o al mismo paciente, porque la mayoría de los pacientes, ustedes van a ver mucho, que su cardiólogo a veces les piden que se controlen la presión arterial, por lo menos 2 o 3 veces a la semana. ¿Ya? Entonces a ellos les entregamos esos resultados para que le puedan entregar a su médico tratante. Ahora, estos son los pasos para controlar la presión arterial con un brazalete. Lo que ha hecho ahorita el licenciado es encontrar el pulso, ¿ya? Y está colocando el brazalete, ¿ya? 2 centímetros por encima de donde ha ubicado el pulso y va a colocar el brazalete, ¿ya? Estos brazaletes tienen unos velcros que va a hacer que se adhiera muy bien. Noten ustedes que está bien asegurado y también se ha dado cuenta que no esté ni muy apretado ni muy flojo este brazalete, ¿ya? ¿Qué más? Ha colocado el manómetro aquí en el mismo brazalete y ha cerrado esta perilla. Vean ustedes esta parte metálica, lo que ha hecho es cerrar. ¿Para qué? Para el momento de presionar, ¿no? La bombilla o insuflar, infle el brazalete. Entonces, al inflar, lo que hace es cortar la circulación, ¿ya? De todo el brazo y ha llegado, la agujita, noten ustedes, miren, cómo se eleva, ¿ya? Él más o menos ya ha llevado la aguja por encima de 140 milímetros de mercurio, porque es una paciente aparentemente que no sufre presión arterial alta, así que ha dejado, miren, la aguja por encima de 140 y ha detenido la insuflación. La aguja sigue en el mismo lugar, ha colocado el estetoscopio en el pulso donde ha ubicado, ¿no? Y ahora va a proceder a abrir esta perilla. Va a abrirla, la va a girar, ¿ya? Y va a empezar, al momento de girar, ¿qué va a suceder? El aire va a salir, ¿ya? El que se ha acumulado aquí en el brazalete. ¿Y qué se va a notar? Que la aguja empieza a disminuir, va a bajar, ¿ya? Aquí van a escuchar el sonido. Nuevamente voy a retroceder. Voy a parar la narración y escuchen ustedes el sonido.
Muy bien. Entonces, lo que él, al momento de que abre esta perilla, la aguja va cayendo o va bajando y de acuerdo a los sonidos de coro, el primer sonido ha sido 110 y el último sonido es el de Korokov, en donde hay ausencia del ruido, llegó a ser 62, ¿ya? Entonces, ya al hallar ese resultado, se le entrega al paciente. Ah, y la pregunta, ¿no? Si no tiene brazos, ¿dónde calculo la presión arterial? Esa es pregunta para ustedes y luego vamos a ver los resultados, ¿ya? Y ya me está ganando la hora, de ahorita estoy mirando. Vamos a hablar último de los principios básicos, ¿ya? De los primeros auxilios. Para nosotros considerar los principios básicos, necesito utilizar esta mnemotecnia que ven aquí, que la P sería de proteger, A de avisar y S de socorrer. ¿Y a qué hace referencia cada una de ellas? ¿Ya? Si vamos a usar la P, en este caso proteger, lo que vamos a hacer es hacer que la zona donde se ha ubicado el accidente sea segura, ¿ya? Tenemos que, si no es segura, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que convertirlo en segura. ¿Y qué significa esto? Vamos a colocar en el lugar del accidente, como ustedes vieron en la primera imagen, colocar estos conos, ¿ya? Estos conos que ustedes ven aquí, ¿ya? Este conito, ya vamos a ponerlo lo más lejos, ¿ya? Del accidente. Y estos conos también lo que va a hacer es evitar que otros carros, de repente si es un accidente de tránsito, se acerquen a esa zona. Entonces, al ver los otros carros, esos conos, lo que van a hacer es abrirse, ya van a abrirse y van a alejarse de la zona del accidente. Hay algunos que colocan estos triángulos rojos, que ustedes ven aquí también, ¿no? Que ayuda también a evitar de que algunos peatones o carros se acerquen a la zona donde se produjo el evento, ¿ya? Este tipo de triángulos o conos se deben colocar a una distancia mínima de 50 metros de donde se ha producido el accidente, ¿no? Colocarse equipos de protección personal que sean reflectantes. Habrán visto ustedes que el personal, por ejemplo, de mantenimiento de pistas o de limpieza usan unos chalecos muy característicos, ¿no? No es un color azul, negro. Ellos, por ejemplo, usan unos chalecos de color naranjas que tienen unos reflectantes, ¿ya? Y que con la luz se hace más evidente, ¿ya? Entonces, yo tengo que proteger la zona para que sea segura para mí y para la víctima. Avisar, ya que es el otro término de la mnemotecnia, voy a avisar. ¿Y a quién voy a avisar? Voy a avisar a los centros de emergencia médica, en este caso puede ser los bomberos, puede ser el SAMU, puede ser la policía en este caso, ¿no? Y con ello, al momento de avisar, ¿no? El accidente, debo dar descripción de lo que ha sucedido en el accidente, ¿no? O cuántas víctimas se han accidentado en ese momento. Y bueno, después de que yo he informado, no he avisado, voy a pasar a la otra letra de la mnemotecnia, que es socorrer, ¿no? En este caso voy a comprobar el estado de la víctima, ¿no? Voy a ver si respira, si tiene pulso, y si no tiene pulso o no respira, inicio el RCP, ¿no? Y bueno, si hay hemorragias, pues aplico la compresión en la zona de la hemorragia. Y las valoraciones que habíamos tomado en cuenta para los puntos en esta sesión es la valoración primaria. Para la valoración primaria, lo que voy a hacer es lo que hemos visto ya en el PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Lo que voy a hacer es, bueno, asegurar la zona, ¿no? ¿No? Con preguntas básicas como si estás bien, ¿no? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Voy a hablarle fuerte, ¿ya? Porque puede ser que esté durmiendo también, ¿ya? Entonces paso la voz de una manera con voz enérgica, alta, y para ver, ya saben, el estado de conciencia, lo que voy a hacer, voy a abrir esta imagen para que se note bien, es pasarle la voz, ¿ya? Con sus manos de ustedes como auxiliadores, agarran los hombros de su paciente y van haciéndole movimientos ligeros, porque no va a ser que haya sufrido una caída intensa, entonces ligeramente, y pregunto, ¿estás bien? ¿Estás bien?
Luego de verificar el estado de conciencia de mi paciente, si está en un mal estado, ¿ya? Tengo que pedir ayuda, ¿ya? Voy a llamar en este caso a los centros de emergencia médica, ¿ya? Describiendo a la víctima en qué estado lo estoy encontrando, ¿ya? Y luego voy a empezar a verificar si respira, ¿no? Y aquí la maniobra que ya habíamos hablado, que es frente mentón, y aquí el auxiliador está observando si realmente respira o no. Aquí, en este momento de observar la respiración, también puedo controlar el pulso, y el pulso aquí en estas víctimas, lo más recomendable es el carotidio, esta que está al costado de aquí en el cuellito. Verifico, esto no debe demorarme ni 10, máximo 10 segundos, y si no respira y no encuentro pulso, inicio la maniobra de RCP. Ya, eso también lo vamos a revisar en otra sesión. Y si en mi caso de mi pacientito, ¿no? Si la víctima respira, hay que verificar ya algunas lesiones que se hayan producido en el cuerpo del paciente. Si hay sangrado, ¿no? Se va a hacer el control de ese sangrado. Y si no hay lesiones, vamos a colocarlo en una posición de seguridad, que es la posición lateral izquierda o derecha, pero que sea posición lateral, como ustedes pueden ver aquí. Y en caso de la valoración secundaria, esta valoración secundaria ya tiene que ver mucho con si tu paciente, por ejemplo, ¿no? Está en un estado de alerta, está despierto, lo que voy a hacer son preguntas básicas como qué sucedió, cómo se encuentra, ¿no? Cómo se llama la persona, ¿ya? Y vamos a conocer la descripción de la ocurrencia, ¿no? Voy a preguntarle de repente si ha sufrido algún desmayo, ¿no? O ha convulsionado. Puedo preguntar si ha sufrido alguna enfermedad, si es alérgico a algún medicamento, ¿no? Y luego, si la persona pues está inconsciente, hago preguntas a los testigos, porque los primeros que llegan a la escena a veces son personas de alrededor, ¿no? Pregunto qué ha pasado. Voy a controlar los signos vitales que ya conocemos por la clase, ¿ya? Y vamos a hacer una revisión desde la cabeza del paciente hasta los pies, en búsqueda de repente de alguna lesión, ¿ya? Y con esto, ¿ya? Estamos culminando lo que son los principios y fundamentos básicos de primeros auxilios. Hasta aquí, si hay alguna duda, alguna consulta, por favor la hacen a través del chat y ahora la vamos a revisar. Yo voy a detener ya la presentación y vamos a empezar a leerla rápidamente porque se ha ido pasando el tiempo también. No quiero prolongar mucho el tiempo. Ya, muy bien. Aquí creo que esto iba Omar y Silvia. Leila también nos hace, creo que esto venía de la pregunta, si se cae de un piso muy alto, ¿voy a movilizar al paciente y lo llevo a un centro hospitalario porque lo necesita? Pero la respuesta fue no, y así es, ¿ya? Si yo no cuento con los implementos para poder movilizar a la víctima, ¿ya? Mejor no lo hago. Si yo no sé cómo se debe movilizar en bloque a un paciente politraumatizado, tampoco lo muevo. Para eso llamo por teléfono ya a un centro de emergencia médica, ellos van a venir, pero con la previa explicación, porque ellos saben que tienen que venir con insumos ya o implementos para ayudar a la víctima. Pero qué mejor si ustedes describen lo que pasó, ¿ya? Sí, la paciente se cayó del piso 19, ¿ya? No sé exactamente a qué hora más o menos se habrá caído, pero es lo que me dan de referencia las personas que están aquí alrededor. Entonces ya los auxiliadores saben que tienen que traer la tabla rígida, el collarín, ¿no? De repente abrir un acceso venoso de gran calibre, porque hay de repente pérdida de sangre. Si se ve, es externo, pero a veces no se ven, a veces hay hemorragias internas. Entonces, para poder reponer esa sangre perdida, ya, eso los paramédicos, bomberos, ¿ya? O personal de salud sabe qué hacer en ese momento. Pero si ustedes le describen, ellos ya vienen listos, preparados para saber cómo deben actuar, ¿ya? Muy bien, a ver, aquí dice Dana, Omar dice no, no, muy bien. Fiorella dice no se puede mover a la persona para nada, excelente. Muy bien, justo lo que estábamos comentando, perfecto. Ahí mencionaba Celidet, no, yo Aileen también, Omar, muy bien, Nube Almendra, Ángela,
¿ya? Hay que dejarla ahí, sí. Por favor, no nos hagamos los héroes. Nosotros, si no sabemos o queremos ayudar, pero no contamos con los implementos, mejor detenemos el cuidado, en este caso el primer auxilio, que venga alguien y de repente yo puedo apoyar, ¿no? Pero no mover en ese momento si yo no cuento con el conocimiento, con los implementos. Muy bien, Tula Now dice al menos que sea con una tabla rígida, así es, ¿no? Las comunidades actualmente están bien organizadas para primeros auxilios. Vieron que en sus centros comunitarios ya cuentan con tablas rígidas y con collarines. Y eso depende de la comunidad, cómo nos estamos organizando, ¿ya? Muy bien, Marta dice, no es correcto movilizar, muy bien. Igual que Joshua, Andrea, perfecto. Silvino también nos dice que no. Dayana, muy bien. Claro, ¿no? Dice no porque sabemos si la víctima tiene alguna fractura, así es. Muy bien. Marta dice, se llama el 911, se le ve si respira y qué falencias tiene, se le pregunta sus datos como nombre y teléfono. Muy bien. Ya hace un poco tiempo, los números de los centros de emergencia se han agrupado y no sé si tenemos alumnos de otros países, pero ya aquí en Perú estos números se han juntado, ¿ya? Y ustedes fácilmente pueden llamar al 911 y el 911 puede dirigirlos a su centro de emergencia. O sea, ya contamos con los números como en Estados Unidos. Ya en Estados Unidos su número de emergencia son el 911. A la actualidad aquí en Perú ya usamos también ese número que es el 911, ¿ya? Pero si ustedes saben directamente el número de su centro de emergencia como el SAMU, ¿no? Que es el 106, o el de los bomberos que es el 116, háganlo. Pero en forma general, si ustedes se olvidaron o no se acuerdan, pueden marcar al 911 como decía Marta, ¿ya? Y ellos automáticamente van a derivar a su centro de emergencia y vendrán al accidente, ¿no? Donde se produjo esto. Muy bien, Alicia no se le puede mover, excelente. Esperanza dice, ¿es mejor llamar al 911 o a la ambulancia? Como ya les había mencionado, ¿no? El 911 es un número que agrupa todos los números de emergencia, pero si ustedes tienen ese número, ya directo, pueden llamar. Vean ustedes qué tipo de emergencia. Si estoy frente, por ejemplo, a una emergencia donde existe un incendio, ¿a quién van a llamar? ¿Llamo a los bomberos o llamo a la policía? ¿O al serenazgo de mi municipalidad? ¿A quién le llamo primero? Si estoy frente a un incendio. Obviamente voy a llamar a los bomberos, ¿verdad? Entonces, va a haber ciertas situaciones en la cual yo tengo que derivar esta emergencia al centro de emergencia especializado, ¿no? Muy bien, Víctor dice, ya no se vende. Dice, me imagino que esta pregunta hace referencia al termómetro. No, ya está prohibido inclusive la venta de estos termómetros de mercurio por este hecho de que son fáciles de que se puedan quebrar y el mercurio salga y la persona esté en contacto directo con ese metal. ¿Ya? Ya, muy bien, ya no está dando precio del termómetro. Muy bien, ¿tan caro está? No sabía. Claro, Lorena dice en los hospitales clínicas, sí, yo creo que estos termómetros todavía se están usando en hospitales públicos porque son a la actualidad baratos, ¿no? Y creo que los termómetros digitales son más caros, entonces creo que no les sale tan a cuenta a las mismas personas que están hospitalizadas, ¿no? Víctor Hugo nos dice, decía que ese termómetro era dañino, así es. Ya sabemos por qué y por eso ya no se está comercializando. Muy bien, Jazmín nos pregunta, y esa es muy buena pregunta, miren, ¿por qué? Yo creo que acá se hace referencia a la zona rectal, ¿no? La zona rectal al momento de controlar la temperatura, ¿por qué se hace solo en los niños? En caso de los recién nacidos, ya, o los lactantes menores de 6 meses, es ideal que sea el control de la temperatura en el recto, porque el calor de los niñitos todavía no es tan estable como los adultos o los adolescentes. Entonces, el calor se concentra en la parte inferior del cuerpo. Aparte que en los recién nacidos, lo ideal es controlar la temperatura ahí porque también queremos ver la permeabilidad del ano.
Tenemos muchos recién nacidos que cuando nacen, a veces el ano no está aperturado. Entonces, con el termómetro, de una manera delicada, también verificamos la permeabilidad del ano, en caso de nuestros recién nacidos. Pero en caso de los lactantes, lo ideal es hacerlo en el recto. Es una muy buena zona para poder identificar la temperatura, ¿ya? María dice en la diapositiva, indica que axilar se suma así, sí, disculpen, el axilar vamos a sumar 0.5 y en la rectal se disminuye 0.5, ¿ya? Pero para que no haya esta, digamos, esta dificultad, profesora, ¿cómo era? ¿Se suma, se disminuye? No me acuerdo. No se preocupen. Cuando ustedes registren la temperatura en cualquier parte, ya sea en la boca, en la axila o en el recto, anoten ustedes control de temperatura en la boca, control de temperatura en la axila, tanto, control de temperatura en el recto, tanto. No se preocupen, pero anoten en qué zona ustedes han colocado su termómetro, ¿ya? Nada más. Y ya el personal que va a recepcionar esa información ya sabe cuánto va a ser la temperatura real de su paciente. Bueno, acá ya Víctor Hugo le está preguntando dónde venden los termómetros. Y a Hanna nos dice cuando es menos de 50 es una alerta. Quiero entender que 50 hace referencia al pulso, ¿no es cierto? ¿No, Hanna? Si es 50, hay que verificar también, porque tenemos pacientes adultos que llegan entre 40 y 43 pulsaciones por minuto, pero estos pacientes son pacientes deportistas, entonces en ellos es normal. Pero si es una persona que no hace actividad física, que aparentemente es una persona normal, común y corriente, no hace mucha actividad, 50 podría hablarse de una bradicardia, ¿no? Entonces aquí sí hay un problema y eso se tiene que notificar a su médico tratante. Licenciada, mi mamá es, Milagros nos refiere, mi mamá ya es una adulta mayor, hipertensa, pero muchas veces no presenta síntomas de presión alta y hace 200 a 220. También eso puede pasar. Pacientes que no presentan algún síntoma que hemos hecho referencia, ¿ya? Por eso estos pacientes que son crónicos, que ya saben su diagnóstico, deben ser controlados de manera constante, ¿ya? Por ejemplo, si llega a 200, 220, esto es de mucho riesgo, ¿ya? Tiene que ir a un centro hospitalario de emergencia, ya para que se pueda controlar o disminuir. El paciente hipertenso tiene que tomar sus pastillas para toda la vida. No es que hoy día me siento bien, entonces una semana no lo voy a tomar. Y eso pasa mucho con nuestros pacientes. Ya no quiero tomar más pastillas, mi presión está bien. Lamentablemente puede pasar lo que pasa con el familiar de Milagros. Es que puede de la noche a la mañana subir, porque a veces nos descuidamos. Creemos que ya tomando algunos días la pastilla y todo va bien, esto no va a subir, puede alterarse, ¿ya? Así que paciente hipertenso o hasta los diabéticos también son pacientes crónicos y que la medicina que van a recibir es para toda la vida, ¿ya? Bien, ya, muy bien. Ay, acá dice no se escucha, pero yo te estaba narrando el video, ¿ya? Bien, Alice nos dice, para la toma de presión arterial, ¿qué dispositivo recomienda? Yo les recomendaría el manual, que es el brazalete con su estetoscopio. Esa es la ideal, ella es la que les va a dar un resultado más verídico. Pero entiendo que algunos pacientes a veces están solos, ¿no? No tiene alguien que les pueda controlar la presión arterial, pueden comprarse un brazalete digital o un tensiómetro digital y ellos mismos controlarse, ¿ya? Eso para que ellos tomen en consideración ya su presión arterial. Muy bien. Ya. RCP es respiración cardiopulmonar. No, RCP significa reanimación cardiopulmonar, Lorena. ¿Ya? Eso de igual lo vamos a revisar en las otras sesiones. Bien, acá dice, no hay que mover a la persona herida y pedir ayuda. Muy bien, Rocío dice, llamo al SAMU. Perfecto. Muy bien. Ahí aquí ya Elizabeth nos está compartiendo, creo, un link. Oh, Ángela, Ángela, eres de Guayaquil.
hay que saber ya en cada uno de sus países cuáles son los números de los centros de emergencia. Como yo les hacía de conocimiento aquí en Perú, nosotros manejamos por cada servicio de emergencia los números ya para llamar, pero aquí ya se ha unificado. Ya tenemos un año de unificación de estos números, que es el 911, pero yo te diría, Ángela, que verifiques cuáles son tus números de centro de emergencia de tu país, ¿ya? Bien, disculpen, sí, ya. Igual, si hay alguna duda, por favor, ya me la hacen saber la siguiente sesión que vamos a ver el día miércoles. Disculpen por el tiempo, creo que ha sido un poco tedioso la primera sesión y también las intervenciones han sido muy buenas. Si hay alguna duda, por favor, que haya quedado, me la hacen saber para la siguiente clase para no prolongar más, ¿ya? El tiempo. Muchas gracias. Disculpen el momento que iniciamos, pues, ha sido fallas técnicas. Nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche. Querida Elizabeth, muchas gracias. Entonces, estamos por terminada la sesión.